Pues feliz Pascua de Resurrección. Como dirían los griegos, Christos anesti, anesti alethos. Pues el Señor ha resucitado. Estamos en tiempo de Pascua. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Hoy es el domingo in albis de ponendis, que se llamaba, el día que se quitaban los vestidos blancos. O como decía la primera palabra del texto, domingo de Quasimodo infantes, como niños. Bueno, que estamos en Pascua, así es que feliz Pascua de Resurrección a todos. Y retomamos nuestras clases hablando de los relatos del Sinaí. ¿Veis el monte Sinaí ahí que bien? Viene bien también tener el monte. Hoy está la gente, cuando estoy yo hablando, claro. Hoy está la gente en la romería de la Virgen de la Cabeza, también allí en el cerro. Bueno, esto de los montes tiene mucha importancia. Os leo lo que dice justo al principio Éxodo 19. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Y luego describe todo el fenómeno de la montaña. Lo leemos también. Al tercer día al amanecer hubo trueno y relámpago y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Bueno, eso sirva de introducción al tema, ¿no? Hemos estado viendo las leyes del Sinaí y hemos estado hablando ya del Sinaí y de toda esta epifanía, toda esta teofanía que se manifestó sobre el monte. Pero hoy retomamos todo lo referente al monte Sinaí, porque según la tradición de Éxodo 19:1, los israelitas, tras salir de Egipto y tras una larga etapa por el desierto, llegaron al monte Sinaí y permanecieron allí largo tiempo. La narración de esta estancia se hace en la segunda mitad del Éxodo, en el libro del Levítico y en los 10 primeros capítulos del libro de los Números. Y sirve de marco a una abundante legislación, de la cual ya hemos visto parte. En este tema nos vamos a fijar solo en las secciones narrativas de la gran perícopa del Sinaí. Perícopa quiere decir un trozo con unidad en la Sagrada Escritura, ¿no? Una perícopa es eso, lo que diríamos un gran párrafo, ¿no? O una gran sección, ¿no? Bueno, pues hay una sección muy grande que abarca prácticamente desde la mitad del Éxodo hasta la mitad del libro de los Números, incluyendo el libro del Levítico, a la que llamamos la perícopa del Sinaí, porque en ella se nos habla de las leyes que Dios dio junto al monte Sinaí o en el monte Sinaí a Moisés. De la legislación, ya digo, ya hemos hablado. Ahora nos vamos a fijar en estos acontecimientos que suceden en torno al monte antes de que los israelitas vuelvan a ponerse en marcha.
La historia, la teología y las instituciones del Antiguo Testamento giran en torno a dos centros de gravedad, en torno a dos montes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Giran en torno a dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. El monte Sinaí, el monte de la ley, el monte Sión, el monte del templo en Jerusalén. En torno a esos dos centros de gravedad va a girar todo el Antiguo Testamento, en realidad. En el monte Sinaí, además, está presidido por una figura, Moisés, una figura indiscutible, la figura de Moisés. Y el segundo monte, el monte Sión, nos va a hablar de otra figura también fundamental, David. El binomio Sinaí-Moisés y el binomio Sión-David son dos ejes en torno a los cuales gira todo el Antiguo Testamento. Los relatos que se contienen en el libro del Éxodo, después de los de la teofanía y el decálogo, que ya hemos visto en temas anteriores, insisto, pues son escasos, ya que los cuerpos legales ocupan prácticamente todo, ¿no? Ocupan la parte central, lo que interesa de verdad. Sin embargo, todos estos acontecimientos le dan un marco a las leyes, un marco histórico y un marco interpretativo, porque, vuelvo a insistir, los relatos en el Pentateuco no son algo superpuesto, son algo fundamental, de alguna manera son ley, son constitución, son base interpretativa. No olvidéis eso, porque si no se produce una extraña contraposición entre ley y relato que no existe en absoluto en el texto. En el texto, tal como está en la Biblia, los relatos son parte indisoluble del conjunto. Y la otra parte indisoluble es los preceptos legales concretos. Pero no podemos separar, como no podemos separar alma y cuerpo, o como dirían ya los filósofos ya más clásicos, no podemos separar la materia y la forma, ¿no? Aquí es fundamental. Están los relatos, están imbricados completamente en todo el libro, y la ley y la ley concreta, los preceptos, pues le dan su sentido. Los relatos ya he dicho que son escasos, ya que los cuerpos legales ocupan casi toda la mitad del libro del Éxodo. A pesar de todo, podemos distinguir algunos relatos, pero me vuelvo atrás un poco. Y me vuelvo atrás para hablar un poquito más del monte Sinaí, que ya hablamos en otro día, pero hoy quiero desarrollarlo un poquito más. En las religiones antiguas y en la religión de Israel, las montañas son lugares de encuentro con Dios. Fijaros que todavía para nosotros de alguna manera, ¿no? Decía al principio que hoy estamos en el Día de la Virgen de la Cabeza y que la gente ha subido al monte. Y que es curioso que muchas veces los montes hasta adquieren como cierta personalidad. Hay muchos cuadros de la Virgen de la Cabeza en concreto que en realidad es la Virgen como cubierta por un poquito de tierra. Y en lo alto está el santuario. Es decir, el monte se acaba por identificarse con la Virgen, ¿no? En América, en concreto en Bolivia y en toda esa parte, hay también cuadros que dicen que representan en realidad a la Pachamama, es decir, a la tierra bajo la figura de la Virgen. Yo creo que la cosa no es tan exacta, porque la tradición de representar a la Virgen como un monte es anterior a los relatos sudamericanos, ¿verdad? Y a estos cuadros sudamericanos.
la verdad que pudo influirse unas cosas con otras, porque en religión las cosas, sobre todo en religión popular, las cosas acaban por unirse mucho, ¿no? Pero, y imbricarse, y convertirse ahí en una masa un poco indistinguible. Pero vuelvo al principio, no me quiero desviar, el monte es siempre un lugar de encuentro con Dios. Y como he dicho ya, dos montañas son significativas en la Biblia. Dos montañas en el Antiguo Testamento, porque luego en el Nuevo habrá otro monte muy significativo, absolutamente significativo, que será el Monte Calvario. ¿Mm? Pero ahora estamos con el Antiguo Testamento y con el Pentateuco. Son el monte Sinaí, que domina todo el Pentateuco, y luego después, a partir del libro de los Reyes, será el monte Sión, será Jerusalén, el monte que destaque, porque en él estará el lugar que Dios eligió para su presencia. Estará el templo de Jerusalén. Ya os digo que otras montañas con carácter más o menos sagrado aparecen en los textos poéticos. Así el monte Sillón, que es distinto del Sión. También el monte Hermón, que aparecen en los Salmos con mucha frecuencia. El monte Hermón está muy al norte, está fuera del territorio palestino ya realmente. Es una montaña grande, importante, alta, nevada frecuentemente, o no sé si casi siempre. Es un monte ya de mucha grandeza. Sin embargo, los textos, los salmos y eso, dirán, bueno, por muy alto que sea el monte Hermón y que parezca que el monte Sión no es tan alto, pero el Sión está en la cumbre de las montañas, es decir, es mucho más importante. Otro monte también muy importante, también sobre todo para el reino del norte, para el reino de Israel, será el monte Carmelo, donde Elías tuvo la gran batalla con los profetas de Baal. Allí en el Monte Carmelo había un santuario a los Baales, luego un santuario al Señor, luego un santuario a los Baales, y al final, finalmente Elías determinará que se quede para el culto de Yahvé, ¿no? Fijaros que ese Monte Carmelo, que también tiene una gran belleza, Carmelo significa jardín, ¿no? Huerto, lugar hermoso, ¿no? Es un jardín que además se lanza sobre el Mediterráneo, como un barco, ¿no? que se va a meter en el mar, ¿no? Desde arriba, ¿no? Un monte bellísimo, ¿no? Y además enorme porque se mete luego en la tierra de Israel. Bien, son montes importantes, ¿no? La altura siempre fue lugar, como digo, de culto. Cerca de cada pueblo, cerca de cada aldea en Israel, había siempre alguna colina. Bueno, pues se cogía esa pequeña colina o ese monte que hubiera, ese lugar alto, para edificar allí edificar no, para construir un santuario. Os recuerdo que un santuario en esta época antigua era apenas un cercado que tenía dentro un árbol y una piedra, o poco más. No penséis en un santuario al estilo moderno, ¿no? Algo ya más construido parece que fue lo de Silo o Betel, pero vamos, normalmente no eran edificios siquiera, ¿no? Era, como os digo, un cercado, ¿no? Construido en un lugar alto, en lo alto, ¿no? La mamá. La altura proporciona una circunstancia favorable para experimentar la presencia divina. Por eso las montañas donde ha habido una especial experiencia religiosa, personal o comunitaria son consideradas sagradas. Y esta búsqueda de la altura para rezar y para encontrarse con Dios se prolonga en esa montaña artificial que es cada casa y en lo alto la terraza. En la terraza era un lugar muy frecuente para la oración. Es como una montaña artificial en cuya cumbre se reza, ¿no? El monte Sinaí, ya volvemos a él, es presentado en el libro del Éxodo
como un lugar sagrado incluso antes de la manifestación de Dios a Moisés. Pero es la experiencia del encuentro de Moisés con el Señor, cuando, cuando Moisés se encontró con el Señor, cuando recibió la ley de Dios, es la experiencia de la alianza de Israel lo que le dará definitivamente su carácter sagrado a este monte. El monte Sinaí es fundamental para la religión israelita. Creo que lo dije también algún día, pero una vez un judío hablando dice, es que para nosotros el monte Sinaí es lo que para ustedes es Belén, nos decían los cristianos, ¿no? Es donde nace lo fundamental de Israel, ¿no? En el Sinaí, en ese monte, lo que le da su carácter. Pero curiosamente es un monte perdido. No se sabe dónde está. El nombre del Sinaí varía. Una vez es llamado Sinaí, que es lo que estamos utilizando, y otras veces Horeb. Luego se dan nombres ya más genéricos, la montaña de Dios, o simplemente la montaña. Estos nombres, Horeb y Sinaí, se utilizan indistintamente. Pero en los textos que llamamos deuteronomistas, es decir, los textos relacionados con el Deuteronomio, en el curso de Biblia, en 3 bloques, en el primer bloque explicamos los libros, entre otras cosas, explicamos los libros deuteronomistas, que son los libros basados en el libro del Deuteronomio. Son los libros que nosotros llamamos históricos. Los israelitas también los llamaban los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Primero Samuel, Segundo Samuel, Primero Reyes, Segundo Reyes. Esos libros, esos 6 libros, forman lo que hemos llamado, perdón, estoy un poquitín eso, forman lo que hemos llamado la historia deuteronomista. Lingüísticamente, y bueno, en esos libros deuteronomistas se prefiere el nombre de Horeb. Por lo tanto, tenemos 2 nombres, Sinaí y Horeb. Algunos dicen, bueno, es que Sinaí es la región y Horeb es el monte, o al revés. Y bueno, no sabemos gran cosa. Lo que sí sabemos es un detalle. La palabra Sinaí y la palabra Horeb, en distintas lenguas, tienen algo que ver con la luna. Parece que este lugar tuvo antiguamente alguna relación con el culto con la luna. Bueno, creo que ya también a esta altura sabréis que los lugares sagrados, aunque cambien las religiones, van manteniéndose como sagrados. Bien, muchas veces dicen, bueno, que la Catedral de Córdoba es que era la mezquita, sí, pero la mezquita se construyó sobre la Basílica de San Vicente y en el lugar que está, pues probablemente hubo antes del culto cristiano algún culto de tipo pagano, ¿no? Aquí en Jaén, con la Magdalena, la iglesia de la Magdalena, vienen a decir algo parecido, ¿no? Actualmente iglesia, tal vez muchos dicen que fue mezquita y no tiene nada de extraño. Pero yendo más lejos, estaríamos bastante seguros de que, puesto que está en un extremo del cardo máximo de la ciudad, que es la calle Maestra y la calle Martínez Molina, pues en ese extremo seguramente hubo un templo pagano también. Los lugares santos se mantiene como lugar santo, aunque cambie la religión, aunque cambie la forma de dar culto a Dios, ¿no? Pues bien, el monte Sinaí, dicen algunos, que fue primitivamente un culto, hubo allí un culto relacionado con la luna, y eso lo vendría a confirmar la palabra Horeb, que también tiene algo que ver con esa
con la luna, ¿no? No hay que llegar tampoco a las exageraciones de Robert Graves, que en los mitos hebreos y en otros libros suyos, pues viene a defender que ella ve en realidad es una masculinización de una diosa lunar. Bueno, pues ya podemos llegar muy lejos, muy lejos. Pero no, el monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo monte. Aterrizamos aquí, ¿eh? De ahí partíamos, se le da dos nombres. El segundo nombre, el monte de Horeb, está más relacionado con los libros del Deuteronomio, los libros deuteronomistas, mientras que Sinaí aparece por otra fuente. La palabra Sinaí, insisto más en ello, en esto, se deriva de Sin, una divinidad lunar adorada por los asirios y los babilonios, que había adquirido preponderancia en Babilonia en la época del rey Nabónido, yerno de Nabucodonosor, el conquistador de Jerusalén, que se había llevado los judíos a cautivo a su tierra. Precisamente por eso, los deuteronomistas, que son posteriores a estos acontecimientos, rechazan el nombre de Sinaí y prefieren el nombre de Horeb, que no les significaba nada, aunque en su lengua original tuviera también un sentido así, pero para los israelitas ya eso Horeb no significaba nada. Pues vale, lo de Sin sí está muy marcado por lo de las religiones babilónicas. Vamos a dejar todo eso de lado. Entonces vamos a preferir este nombre de Horeb. Así es que el nombre de Sinaí queda como antiguo, se rechaza o se deja de lado porque sugiere aquel culto a la luna que se quiere rechazar y se prefiere el monte de Horeb, que en principio no significaba nada a los oídos de los israelitas, aunque originariamente también tenía un significado relacionado con la luna. Muchas veces dicen que, vuelvo a deciros que Horeb es la región donde estaba el Sinaí. Pero los judíos del siglo VI, todo esto ya no, siglo VI antes de Cristo, pues ya lo tenían como olvidado y asimilado. La localización del monte, he dicho antes que es un monte perdido. La localización del monte es muy, muy discutida y la cuestión está muy relacionada con la de la ruta del Éxodo. ¿Por dónde fueron los éxodos, los israelitas? ¿Por dónde realizaron su éxodo los israelitas desde Egipto hasta Palestina? Por donde fuera pasaron por el monte Sinaí. ¿Y dónde estaba el monte Sinaí? Tanto la cuestión de la ruta como la cuestión del lugar del Sinaí, pues ya os digo que es algo muy discutido, porque las tradiciones se compilaron mucho tiempo después. La tradición actual sitúa el monte Sinaí en el Gebel Musa. Musa, Moisés, Gebel, monte. En el monte de Moisés, un monte que hay al sur de la península del Sinaí, donde actualmente hay un monasterio cristiano llamado el Monasterio de Santa Catalina. Hombre, un monte que tenemos que conocer. Allí llevaron los ángeles, según la tradición, el cuerpo de Santa Catalina desde Alejandría y allí está enterrada y allí se construyó ese monasterio que contiene el sepulcro de Santa Catalina, pero que bueno, que se puso allí sobre todo el monasterio porque era el lugar que evocaba el monte Sinaí. Bueno, pues como hacía falta tener un punto fijo, pues se aceptó ese punto para el monte Sinaí. Si lo queréis ver en un mapa, en este mapa estaría en la parte sur, que con el dedo al revés me cuesta trabajo. Ahí, por ahí, ¿verdad?
pues sí, sí. Está en italiano el mapa, no, no extrañé. En esta parte, por ahí, donde tengo ahora mismo el dedo. Ahí estaría el monte Sinaí, que tiene el santuario, o mejor dicho, el monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Hombre, para los de Jaén, que Jaén ya sabéis que es la patrona de Santa Catalina, pues para nosotros tiene importancia también ese monte. Bueno, la tradición que sitúa en el monte de Santa Catalina el santuario se remonta solo hasta el siglo IV después de Cristo. Hasta el siglo IV después de Cristo. San Pablo, sin embargo, se hace eco de otra tradición que lo sitúa en el norte de Arabia, en la actual Jordania, más o menos. O sea que fijaros qué diferencia de lugares, muy lejos. Sería por toda esa zona de Petra y por toda esa parte, ¿no? Ciertamente, si habéis escuchado al principio, habréis dicho, pero si eso es un volcán, ¿eh? Todos los fenómenos, ¿no? Los terremotos, el humo, el sonido de la trompeta. Cuando no os confundáis, cuando dice la Biblia sonido de la trompeta, nosotros teníamos que poner mejor el sonido del cuerno. ¡Oh! No, no el clarín nuestro fino, ¿no? Pues todos esos sonidos de trueno, de relámpago, porque también en torno a los volcanes, fenómenos eléctricos, ¿no? Pues todo eso nos hablaría de un contexto volcánico. Pero yo me temo muchas veces que todo eso es un mero motivo literario para expresar la grandeza de Dios. Quizá, ¿qué fuerzas más potentes hay en la naturaleza? Una de esas fuerzas tremendamente potentes es precisamente el volcán, ¿no? Pues el volcán va a servirnos a nosotros para expresar la fuerza y el poder de Dios. Por eso no es de extrañar que en lugar de la manifestación de Dios se describa como un poderoso volcán. Así es que, como es un motivo literario y un motivo de tipo ideológico, no hay que buscar un motivo geográfico. A pesar de eso, el Sinaí, puesto allí abajo de la península del Sinaí, exige una vuelta demasiado grande para ir desde Palestina hacia Tierra Santa, ¿no? Es una vuelta demasiado grande. Algunos dicen que el Sinaí estaría más bien en la zona de Cadés. A ver si con este mapa todavía. Al final voy a usar este mapa cuando tenéis otros por otro lado. La zona. A ver si yo puedo dirigir bien el dedo. ¿Veis? Cadés Barnea. Donde tengo el dedo. Cadés Barnea, ¿verdad? Ese punto es importante en los relatos del Éxodo. Cadés Barnea. Y bueno, pues en el entorno de esa zona, dicen algunos, que es donde estaba el monte Sinaí realmente. Por su parte, Deuteronomio, Jueces, Salmos, los Salmos, Habacuc, relacionan el Sinaí con el lejano sur de Seir, Farán, Edom, bueno, al sur de Palestina, sin que se pueda precisar demasiado, en un lejano territorio del sur de Palestina, desde donde se dice que Dios se manifiesta con toda su gloria y desde allí sube hasta el monte Sinaí. De todas maneras, el Sinaí u Horeb, incluso cuando se le llame simplemente la montaña, evoca la presencia poderosa de Dios, recordando la ley y la alianza, el encuentro de Moisés y el pueblo con Dios. El Sinaí es un motivo de recuerdo, de evocación, de sentir la presencia de Dios ante su pueblo.
es el lugar de evocar la alianza. ¿Cuántas personas que habéis estado en Tierra Santa habéis tenido esa experiencia fuerte de encuentro con los lugares del Señor, ¿no? Y que ahora, ya ha pasado el tiempo, os nombren el lago de Galilea o el lugar del Jordán, donde mucha gente como que renueva el bautismo, o ese lugar de Jerusalén, donde está el Santo Sepulcro y el lugar del Calvario. O para mí también es muy importante, fue muy evocador, el Huerto de los Olivos, ¿no? O el lugar del Sepulcro de la Virgen. Son lugares que te hacen encontrarte. Y ya no solamente el estar allí, sino el recordar, el haber leído sobre eso, el haber visitado, te hacen encontrarte, evocar a Dios, ¿no? Bueno, pues esa larga carga evocadora reaparece también en el Nuevo Testamento mismo cuando Jesús sube al monte para orar. Y sube al monte para dar la nueva ley en el Sermón de la Montaña. O sube al monte para manifestar toda su gloria ante los discípulos en el día de la transfiguración. O lo dicen, es que es el monte Tabor. El monte Tabor es que está en un sitio muy bonito y por eso evoca la transfiguración del Señor. Pero en ningún lado pone en la Biblia que sea el monte Tabor exacto donde se produce la transfiguración, ¿no? La Biblia es más genérica y por tanto es más evocadora. Nosotros, sin embargo, tenemos que buscar un punto muy, muy concreto. Aquí fue la transfiguración. Aquí fue el monte de la bienaventuranza. Aquí fue el monte de la ascensión, ¿no? Buscamos siempre un monte. Y luego en el Nuevo Testamento ese poder de la oración, ya he aludido antes, ¿no? San Pedro, cuando se pone a rezar en Jaffa, en la ciudad costera, se sube a la terraza. Ya he dicho que la terraza es la cumbre artificial de una montaña, ¿no? Que es la casa edificada. Bueno, incluso la muerte de Jesús, el supremo acto revelador de Dios, se sitúa en un monte, el monte Calvario. Y desde un monte, el monte de los Olivos, se consuma la definitiva entrada de Jesús en el mundo de Dios por la ascensión. Bueno, con todo esto he querido dibujar un poco el tema del monte Sinaí, que es un tema importante en la Biblia. ¿Qué relatos, le he dedicado que media clase, pero es que la merecía la pena, ¿qué relatos contenidos en el Éxodo nos importan en este momento? Bueno, pues nos van a importar en Éxodo 24, 1, 18, el capítulo 24, al principio, se nos va a evocar la alianza, la ratificación de la alianza. Luego hay un largo pedazo de leyes, que es todo el código de la alianza, y todo un trozo legislativo importante. Y en el capítulo 32 reaparece un relato importantísimo, el relato del becerro de oro. En el Éxodo 33 se nos va a hablar de la amistad del Señor con Moisés, y en Éxodo 34 vamos a tener la renovación de la alianza. De alguna manera, pero eso ya no lo estudiaremos, es también un relato, los capítulos 34, 35, 40, donde se narra la construcción del santuario según las leyes dadas anteriormente. Pero como en realidad es un trozo legislativo, ya lo vimos el otro día y ese no lo repetimos en el estudio. Vamos a empezar por el principio. La ratificación de la alianza. Un relato de conclusión de la alianza entre Dios y el pueblo está enmarcado por otro sobre una subida de Moisés y los principales personajes de Israel al monte de Dios, a su presencia. Un tercer relato concluye la breve sección con una nueva subida de Moisés al monte para recibir ya
las tablas de la ley que contienen las cláusulas de la alianza. En el monte Moisés recibe también las leyes sobre la construcción del santuario y las leyes sobre los sacerdotes y levitas al servicio del mismo. ¿Qué ideas se destacan en toda esta parte? Israel es un pueblo jerarquizado, donde las funciones son distintas para los diversos miembros del pueblo. Las diversas funciones implican diferentes grados de santidad o de cercanía a Dios. Por eso, una es la cercanía de Moisés, otra la cercanía de los sacerdotes, otra la de los ancianos y otra la del pueblo. Israel es un pueblo jerarquizado. Eso luego se trasladará a la iglesia. Segundo, la subida al monte de Dios está subordinada a la alianza. Aquí lo que importa no es tanto el subir y el bajar. Lo que importa es la alianza. Hay un pacto entre Dios y el pueblo. La subida al monte está en la conclusión y la expresión de la alianza. Por la alianza el pueblo es sacerdotal, pero ese sacerdocio está sacramentalizado en Moisés, en los sacerdotes y en los ancianos, que son los que suben al monte. Tercero, la alianza supone una aceptación de la ley que está escrita por Moisés y está garantizada por las tablas que tienen la escritura de Dios. Cuarto, la vida como don de Dios y como ofrenda a Dios se hace presente tanto en el sacrificio, en la sangre es la vida, en la sangre que se comparte y en las piedras como signo fálico de la fecundidad que Dios otorga al pueblo. Fecundidad, vida, vienen precisamente de la alianza con Dios. Otra cosa, la comunión con Dios se expresa en el sacrificio por la comida de las víctimas. La parte de Dios se quema y la sangre se comparte al ser rociada. A mí me llamó la atención, me llamó muy tarde ya en teología, estudiando teología, cuando me enteré de que lo importante en el sacrificio no es matar al animal. Lo importante en el sacrificio no es destruir nada. Lo importante en el sacrificio es compartir con Dios. Por tanto, lo importante en el sacrificio será la comida o la aspersión de la sangre, porque ahí es donde se comparte con Dios. El hombre come por la boca. Dios, sin embargo, se figura que el humo que sube es como el alimento de la divinidad, ¿no? Por eso se quema la parte que corresponde a Dios. Lo que importa es compartir con Dios. Ese es el sacrificio. Las estelas, piedras esas, los merides, ¿verdad? Quedan como testimonio del sacrificio realizado y como promesa de fecundidad. La alianza va indisolublemente unida a la ley. Esta debe ser enseñada y practicada. Y por último, de lo que he puesto, hay muchísimas más ideas, pero he querido destacar esta. Por último, la alianza supone una nueva creación para el pueblo. De aquí la mención de los 7 días, como en la creación inicial, y los 40 días, como en el diluvio, la siguiente creación, ¿no? Pues aquí también tenemos 7 días, 40 días, se está aludiendo constantemente a una nueva creación. También nosotros los cristianos, veis que siempre vuelvo a nosotros, porque si no, la Biblia para nosotros no significaría gran cosa. Para nosotros también los cristianos, en estos días de Pascua, ¿qué es lo que estamos celebrando? La nueva creación. Cristo es el nuevo Adán.
Nosotros hemos renacido por el agua del bautismo. La resurrección de Jesucristo es el comienzo de un nuevo mundo. Eso se destaca bastante en las oraciones de la vigilia pascual, ¿no? Bueno, varios elementos, como digo, reciben una nueva orientación en el Nuevo Testamento. Sobre todo la nueva alianza ahora no está fundada en la sangre de las víctimas, sino que está fundada en la sangre de Cristo, que también sube al monte definitivo y se convierte en ley para todos los hombres. Las palabras de Jesús al constituir la Eucaristía recogen expresamente las palabras de Moisés. Esta es la sangre de la alianza. Jesús entrega su sangre que recae en suprema paradoja salvadoramente sobre nosotros y nuestros hijos. El tema de la nube también aparece en la transfiguración para indicar la presencia de Dios en Cristo. El de los 40 días reaparecen las tentaciones de Jesús en el desierto, etc., ¿no? Y ahora vamos a hablar del becerro de oro. Estamos ya un poquillo avanzados y, como me pasa siempre, me extiendo mucho en la primera parte, pero luego hay que correr en la segunda. Pero sí, eso es un problema de todas las clases. De todo lo que son conferencias y clases, inevitable. Bueno, el becerro de oro y la renovación de la alianza. El relato es bastante complejo y tenemos que distinguir el pecado del pueblo construyéndose el becerro, la intercesión de Dios ante Moisés mientras que el pueblo está pecando. De modo plano, arriba, Moisés en comunicación con Dios, intercediendo por el pueblo. Abajo, el pueblo pecando, haciéndose una imagen contra las prohibiciones de la ley. Moisés entonces baja del monte y entonces allí dice quién está conmigo, y los levitas van a mostrar su celo por Yahvé. Es decir, van a mostrar que ellos están de parte de Dios y no de parte del becerro. Y entonces Moisés de nuevo va a interceder por el pueblo. Y entonces, en primer lugar, un doble plano, Moisés intercediendo, el pueblo pecando. Después, el encuentro, Moisés baja del monte y choca con los israelitas que están haciendo el pecado. Entonces, viene algo nuevo, algo más, que es precisamente el celo de los levitas que se ponen de parte de Moisés y Moisés que vuelve a interceder por el pueblo. Este relato contiene el pecado original de Israel, que se describe a la luz de la experiencia muy posterior de los becerros que servían para indicar la presencia divina en los santuarios israelitas que los deuteronomistas atribuyen a Jeroboam, el rey que dividió en dos a los israelitas, ¿no? Sabéis que después de la muerte de Salomón, los del norte no aceptaron al hijo de Salomón, a Roboam como rey, sino que se eligieron a Jeroboam, que para mantenerse en el trono quiso evitar que los israelitas fueran a Jerusalén a dar culto, y entonces construyó dos santuarios, uno en el norte, en Dan, y otro en el sur, en Betel, y allí puso unos becerros de oro. Bueno, pues en estos becerros de oro los israelitas, los deuteronomistas ven lo que había pasado en el desierto, ¿no? La adoración del becerro, o podríamos decirlo al revés, para expresar el pecado original de Israel se recurre a la experiencia de los becerros de oro que se tienen en estos santuarios y que son rechazados fuertemente por la conciencia contraria a las imágenes de los israelitas. Sin embargo, en este relato, bueno, en los relatos de los deuteronomistas, los becerros en realidad
son la base, la peana, ¿eh? Donde estaría la presencia invisible de Dios. Pero siguiendo el dicho castellano, es fácil confundir al santo con la peana y por eso Dios rechaza violentamente esas identificaciones. Y de hecho, en este relato del becerro de oro, parece que se quiere decir que el becerro de oro es una imagen de Yahvé. De hecho, la frase que se dice, este es el Dios que os sacó de Egipto, parece que se está atendiendo a esa identificación. Aquí reaparecería entonces un poco también el tema lunar, porque los cuernos del becerro son también los cuernos de la luna. Eso ya son interpretaciones de historia de las religiones y de que ahora mismo no vamos muy lejos. Pero quiero que os suene siquiera que se han dicho estas cosas. A nosotros todo eso nos sirve de base para hablar de algo mucho más importante, que es que Dios rechaza la idolatría, que a Dios solamente podemos adorarlo a Él, y que Él no se identifica ni con los becerros ni con nada, ni con nada. Y para los cristianos tenemos que tener también una cosa importante. Es verdad que es lícito el culto de las imágenes. Es verdad que podemos venerar las imágenes, pero mucho cuidado con confundir a Dios con la imagen. Porque eso sí sería idolatría. La imagen es representación. Podemos tener representaciones porque ya estamos en el Nuevo Testamento y la ley antigua está abolida. Ya no tenemos, la ley antigua ya no nos obliga. Podemos tener imágenes que nos recuerden a Dios, pero ojo, que nos recuerden a Dios, que nos identifican con Dios. Bien. Con el relato del becerro de oro se nos recuerda que el Señor no es representable. No solo no puede tener imágenes de otros dioses, sino que ni siquiera, y menos aún, del Señor. No se admite ningún tipo de imágenes porque el peligro de confundir entre Dios y la imagen es grande. La equiparación con la idolatría del delito del cisma, pecado fundamental y permanente de los reyes del reino de Samaria, es muy importante. Fijaros que el cisma, la ruptura del pueblo, se ve como una idolatría. Aquí me mojo, perdonadme que me mojo. Pero es que todo separatismo, todo nacionalismo exacerbado acaba siendo una idolatría. Se acaba adorando un concepto abstracto, es una patria que nadie sabe lo que es. Y se acaba adorando. Y además, adorándola hasta el punto de que se le ofrecen sacrificios humanos. ¿Cuánta gente muere por estas historias de los nacionalismos y de los separatismos? Bueno, pues eso ya en Israel viene figurado. El cisma del norte con el sur se ve como una ruptura del pueblo y se identifica con la idolatría del becerro de oro, que de hecho es representado en los santuarios del norte, ¿verdad? En los santuarios de Betel y de Dan. Tal vez se esté expresando aquí también la exaltación de la ley por encima del culto. Moisés por encima de Aarón. Aarón es el que ha construido el becerro, Entonces, Moisés es la ley, Aarón es el culto, lo más importante es la ley, nos va a decir, ¿no? La polémica ley culto o caridad culto para nosotros es siempre vigente, ¿no? Es verdad que hace falta el culto, pero si lo pone en contraste con la ley, lo pone en contraste con nuestra ley, que es la caridad, lo importante es la caridad, lo importante es el culto. La ley, el culto quedaría en segundo plano. La ley, por tanto, los escribas están por encima del culto de los sacerdotes, porque mientras aquella viene de Dios, este puede llevar a la idolatría. Sin embargo, son los levitas los que con Moisés reaccionan contra la idolatría. Veis que los textos del Antiguo Testamento, o los textos de la Biblia en general, nunca son demasiado blanco y negro, nunca son demasiado maniqueístas, ¿verdad? Bueno, eso vendrá luego con la apocalíptica
muy posteriormente, ¿no? Pero tampoco será plenamente aceptado, por mucho que el lenguaje apocalíptico aparezca mucho en el Nuevo Testamento, tampoco esa división de blanco-negro será nunca aceptada por la Iglesia. Hay muchos grises, ¿verdad? Bueno, en los capítulos 33 y 34 se nos habla de la amistad del Señor con Moisés y de la renovación de la alianza. Con estos capítulos se concluye la parte propiamente narrativa del libro del Éxodo, ya que 35-40, aunque están en forma narrativa, os dije que eran una repetición de la ley del santuario. El tema central del capítulo 33 es la presencia de Dios en medio de su pueblo y su amistad con Moisés. Se destaca la incompatibilidad de un pueblo pecador y un Dios que a pesar de todo es fiel a sus promesas y que las mantiene con ese pueblo pecador. Dios no tolera la traición del pueblo que es suyo. Por eso prefiere mantener sus distancias con Israel para no tener que castigarlo. Porque Dios es un Dios celoso. No se dice expresamente esta frase, pero en realidad el rechazo violento del culto al becerro de oro nos está diciendo que Dios es un Dios celoso, que no admite competidor. ¿Cuánto tendríamos que pensar en esto? Que se nos metiera bien en la cabeza, que no podemos poner a Dios en competición con otras cosas, ni en plano de igualdad, ni nada de eso. Dios es Dios. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Y no hay confrontación entre Dios y las cosas. Las confrontaciones las creamos nosotros cuando creamos dioses al margen de Dios. En Éxodo 33, 7 y 17, el pueblo necesita la presencia de Dios para poder ser de verdad pueblo de Dios. Y la mediación de Moisés juega aquí un papel fundamental. Vuelvo a insistir en que para los cristianos Jesucristo ocupa con creces el lugar de Moisés. No solo intercede por nosotros, sino que Él mismo es la presencia de Dios entre nosotros. Hemos obtenido el favor de Dios. Él nos conoce por nuestro nombre, se ocupa de nosotros personalmente. ¿Cuántas veces olvidamos personalmente? Lo que nos gustan los números. El otro día hablaba el Papa de la idolatría del número. Cuando nos gusta, hemos estado 500, hemos estado 2000. Hoy había un poquillo, había más que 15 o 20. Es como si a Dios le gustara el número, ¿no? A Dios le gusta uno por uno. Cada hombre, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada rico, cada pobre, cada alto y cada bajo. Cada uno es amado de Dios y es importante para Dios. Qué bonito era el primer tema de la catequesis antigua, no, que ya lo quitaron, tenía un título precioso, conozco tu nombre. No eres un número para Dios, eres una persona, eres un hijo. Bueno. En Éxodo 33, 18 a 34, 28 tenemos dos temas entremezclados. La aparición de Dios a Moisés y la entrega de las tablas de la ley. Parece que este es un relato paralelo y de alguna manera alternativo al de la teofanía y el decálogo. Dios se manifiesta aunque solo a Moisés, que oye el nombre y ve la gloria de Dios, siquiera rápida y misteriosamente. El texto tiene pocos detalles, pero se destaca la misericordia del Señor muy por encima de su justicia. Dios castiga hasta la 4ª generación, pero tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Esta destaca la misericordia sobre la justicia. Es un tema muy importante también del Antiguo Testamento. Moisés pide la presencia de Dios en el camino del pueblo. Dios promete una alianza con el pueblo. Desde el punto de vista literario,
esta promesa, como el decálogo que sigue, no es sino un duplicado de lo anterior. Un redactor no ha querido perder nada de las tradiciones del pueblo. Por eso el libro del Éxodo es tan difícil de leer, porque superpone todo lo que conocían, todo lo que decían, todo lo que hablaban. Todo era importante, en todo había mensaje. Pero claro, al acumularlo se produce un batiburrillo que a veces es muy difícil de seguir, ¿eh? Que a veces parece contradictorio, que a veces no sabemos dónde estamos geográficamente, que, bueno, a veces no, casi nunca, sabemos dónde estamos geográficamente, que se repiten las palabras de una manera y de otra, que unas veces parece más importante el culto que la ley, y otras veces la ley que el culto, que unas veces parece más importante Moisés que Aarón, y otras veces Aarón adquiere una preponderancia grande. Se recoge todo, porque todo tiene mensaje, todo importa. A través de todo eso está hablándonos Dios. Que a nosotros nos parece que el mensaje de Dios tenía que ser más lineal, con una lógica más aristotélica, más llana, ¿no? Todo por orden uno de otro. Pero Dios actúa de otra manera, porque en realidad somos de otra manera. La lógica llevada a un extremo exagerado locura, ¿no? La, la lógica llevada a un extremo total es destructiva, ¿no? Totalmente destructiva. Acaba por no hacernos entender nada, ¿no? Bueno, no me meto en temas filosóficos porque iba a salir por una cosa que no pega aquí ahora. Desde el punto de vista literario, la promesa de Dios que aparece aquí es un duplicado de lo anterior. No se ha querido perder nada, se ha acumulado todo, aunque hasta parezca contrario o por lo menos no compatible. Para el redactor hay una progresión. Primero se da la alianza fundamental, basada en los mandamientos del primer decálogo. Eso es lo esencial. Eso es lo primero. Eso es lo que constituye a Israel. Después se da el desarrollo de la primera parte del decálogo, el decálogo cultural, el decálogo de la santidad del pueblo. Israel profundiza en su alianza por la santidad. Desde el punto de vista cristiano, descubrimos que Dios muestra que aquella alianza antigua nunca puede ser la definitiva, porque la alianza definitiva es la de Cristo, que no se basa solo en la ética ni en el culto, sino que está basada en la entrega de Dios por nosotros. Esa entrega es la que nos hace santos. Y ahí también aparece el gran tema cristiano. No nos salvamos por nosotros mismos, sino por la gracia misericordiosa de Dios. Es verdad que a esa gracia tenemos que corresponder haciendo el bien. Eso está claro. Y que si no correspondemos a esa gracia haciendo el bien, de nada sirve que se nos haya dado. No estamos diciendo eso. Pero lo fundamental, en definitiva, es Dios que se entrega. Como diría el Papa Francisco, Dios nos primerea. Dios va por delante. Dios va ofreciendo. Dios va dando. Por eso es también lo que se contiene, de alguna manera, en estos relatos. ¿Qué nos queda de todos estos relatos? Pues dos cosas fundamentales. Nos queda el relato de la alianza. Dios ha hecho alianza con nosotros y esa alianza se desarrolla en vida y en fecundidad. Y el relato del pecado, el relato del becerro de oro, que va a mostrar cómo los israelitas y nosotros, en definitiva, por mucha gracia que recibimos de Dios, siempre estamos tendiendo a hacer lo que a Dios no le agrada, pero que Dios, por la intercesión de Moisés, por la intercesión definitiva de Jesucristo, sí que está dispuesto a darnos la salvación si nosotros definitivamente también la acogemos. Bueno, el próximo día seguiremos viendo algunos trozos del libro del Éxodo y ya los comentaremos un poquito más despacio. Podéis seguir leyendo sobre todo lo que viene después del libro de los números. Lo que a continuación, empezar a leer el libro de los números
Mm. Nos saltamos el libro del Levítico, aunque aludiremos a una cosita, que es la muerte de Nadab y Abiú, y que es el único relato que tiene el Levítico, y ya nos metemos en los relatos de los números. Por favor, empezar a leer el libro de los números, por lo menos irlo viendo hasta el capítulo 11, que es cuando luego vamos a arrancar. Saltaros, no os metáis mucho lío de leyes, aunque hablaremos de ellas después. Nada más.